lo recibimos al doctor Diego Mariño Fajes, quien es egresado de nuestra universidad. Es licenciado en Economía, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas. Es doctor en Economía por la Universidad de Nottingham, en Reino Unido. Tiene además dos maestrías en la Universidad de San Andrés, de Argentina, y en la Universidad de Duke, de Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor asistente en la Universidad de Durham, en Inglaterra, Reino Unido, y trabaja en investigación en temas de economía política y economía del comportamiento. Su charla se titula Economía Experimental, que con mucho gusto vamos a atender, ya que se trata de una línea de investigación de alta vigencia en el mundo y que él nos trae aquí para que conozcamos. Bueno, Diego, con mucho gusto te paso entonces el micrófono. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Bueno, la verdad es un placer estar acá y presentar para la facultad, para la universidad donde estudié. Así que déjenme compartir la pantalla. Ahí se ve muy bien. ¿Ahí ven bien? Perfecto. Ahí está. Ok. Bueno, lo que voy a presentar ahora es algo bastante simple. O sea, la idea de esto es contarle qué es la economía experimental, eh, que es, bueno, vamos a saltar a eso directamente. Así todos tienen una idea de los experimentos que estamos haciendo ahora en corriente y en resistencia, para que puedan sumarse si les interesa para los próximos. Entonces, esto quizás al comienzo es un poco más de la economía en general, no solo la economía experimental. Pero una pregunta muy importante es esto de la diferencia entre la causalidad y la correlación, ¿sí? O sea, la economía básicamente ahora está, casi todo lo que se hace es eh, tratar de contestar esta pregunta. Entonces, vamos a pensar en un ejemplo. Imagínense que queremos saber si tomar mate aumenta el rendimiento académico, ¿sí? O sea, encontré un ejemplo acorde a nuestra región. Entonces, para saber esto, lo que podemos hacer es encuestar estudiantes y después comparamos las notas de los que toman mate y los que no toman mate, ¿sí? Imagínense que vemos que los que toman mate tienen mejores notas. Ahora la pregunta es, ¿pero esas mejores notas que tienen es porque tomaron mate? ¿O pueden haber otras causas que están explicando esto? Vamos a complicar un poco más el ejemplo. Imagínense que ahora queremos comparar si el café de especialidad es más efectivo que el mate para aumentar el rendimiento académico, ¿sí? Imagínense que en la primera parte encontramos que los que tomaban mate sacaban mejores notas. Ahora vamos, volvemos a hacer una encuesta y comparamos las notas de los que toman café de especialidad, por decirlo de alguna manera, y la gente que toma mate. Y lo que vemos es que los que toman café sacan mejores notas, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos concluir que los que toman café de especialidad tienen, el tomar café de especialidad mejora el rendimiento académico y con un efecto más fuerte en el caso de que veamos que estas personas tengan una nota más alta que los que toman mate. Bueno, en realidad la respuesta a esta pregunta es no, ¿sí? O sea, la gente que toma café y la gente que toma mate puede ser muy diferente en muchos otros aspectos que no son ese, ¿sí? Si volvemos al ejemplo anterior, la gente que toma mate y la gente que no toma mate puede ser muy diferente. Si, por ejemplo, la gente que toma mate se levanta más temprano, ¿sí? Y toma mate a la mañana. La gente que se levanta más temprano, en general, es gente más ordenada, que hace las cosas diferentes que las personas que se levantan a las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, lo que está explicando quizás las notas, la diferencia en notas, no es que uno tome mate y el otro no, sino que tiene una vida más ordenada, ¿sí? En el caso del café, la diferencia del que toma café y el que toma mate, la diferencia puede venir por el hecho de que el que toma café quizás tiene más plata, porque el café de especialidad es más caro, ¿sí? ¿Y qué significa que tenga más plata? No, no porque los ricos hagan mejores notas, sino que cuando uno tiene más plata, probablemente haya ido a una escuela mejor o quizás los padres tienen una mayor educación y entonces por eso después en la facultad también les va mejor, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que como que ensucian la comparación
de los que toman mate y los que no toman mate, o los que toman mate y los que toman café de especialidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Si saben, por ejemplo, los economistas que saben de usar regresiones o alguien que trabaje con estadística, una cosa básica para la investigación es hacer una regresión, ¿sí? Para ver cómo una variable afecta a otra, ¿sí? Entonces, ustedes dirían, bueno, pero si hacemos una regresión podemos controlar por ingresos. Entonces ya el problema del ingreso desaparece porque estaríamos comparando gentes que tienen el mismo nivel de ingresos si toman mate o si toman café. Pero a partir de eso, bueno, tenemos la diferencia esta de que uno se levanta más temprano que otro, quizás. Eh, ¿Tenemos alguien entrando? Sí. Entonces, bueno, a medida que vamos agregando controles, van a seguir apareciendo otras posibles causas que ensucian la comparación. Entonces, ok. Entonces, la pregunta clave para cuando queremos estudiar cualquier tipo de causalidad es ¿qué hubiera pasado con los que tomaron café si no lo hubieran hecho? ¿Sí? O sea, no comparar con uno que no tomó café porque decidió no tomar café. Lo que queremos comparar es uno que decidió tomar café con esa misma persona, pero si nosotros podemos prohibirle que tome el café. A esa persona, como hipotética, se le llama contrafactual. ¿Sí? Y eso es técnicamente el efecto causal que a nosotros nos interesa, es ver esa diferencia, ¿sí? O sea, el rendimiento académico de una persona que tomó café y esa misma persona si no hubiera tomado café. Obviamente no podemos observar las dos cosas al mismo tiempo, porque o sea, necesitaríamos una máquina del tiempo, ¿no? Para primero que toma café, después volver en el tiempo y ver de nuevo qué pasa con las notas en el cuatrimestre si no toma café. Y después comparar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el truco que usamos en economía para resolver esta pregunta? Bueno, en realidad es una especie de trampa, que es que ya no vamos a tratar de estudiar la respuesta para un individuo, ¿sí? O sea, ¿qué pasó con Juan si tomó café o no tomó café? Lo que vamos a hacer es tratar de estimar el efecto promedio en un grupo de gente más grande que Eso sí, estadísticamente puedo entender la idea, pero no todo. Alguien puede grabar. que estadísticamente son diferentes, ¿sí? O sea, imagínate, tenemos dos grupos muy grandes, pero la idea es que estadísticamente esos dos grupos son iguales si son muy grandes y están formados aleatoriamente, ¿sí? O sea que vamos a tener un grupo de control y un grupo de tratamiento que van a ser, en promedio, van a tener la misma edad, el mismo nivel de ingresos, la misma cantidad de gente levantándose temprano y levantándose tarde, etcétera. Estas son propiedades estadísticas de cuando tenemos grupos grandes, ¿sí? Que son tomados aleatoriamente, ¿sí? Eso significa que el grupo, si lo tomamos aleatoriamente y es suficientemente grande, es representativo de una población objetivo que nosotros queremos. Por ejemplo, si queremos que sea representativo del país, vamos a tomar algunas personas de cada provincia, de ambos géneros, distintas edades, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ambos grupos vamos a tener la misma proporción de gente. Esto la importancia de la causalidad en la investigación tomó mucha fuerza a partir de los 80, ¿sí? O sea, la causalidad tomó un rol central en la economía empírica sobre todo, y esto se llamó la revolución de credibilidad, ¿sí? Esto fue impulsado principalmente por gente que después vino a ganar los premios Nobel como David Card, Joshua Angrist, Guido Imbens. Ellos en general trataban con métodos cuasi experimentales, que no es lo que vamos a hablar hoy. Con respecto a los métodos experimentales, tenemos a Vernon Smith, por ejemplo, que ganó el premio Nobel en 2002, o más recientemente Esther Duflo, Abhijit Banerjee y Michael Kremer. Estos RCTs, son experimentos que se hacen a gran escala, como si fueran villas o ciudades, que en general se hacen en África o en países del sudeste asiático, por ejemplo, o en India. Bueno, ¿en qué consistió esta revolución? Nada, mejorar los diseños de investigación y el uso de métodos experimentales y cuasi experimentales para estimar ese contrafactual que es el que nosotros no podemos observar en general. ¿Sí? Bueno, bueno, tengo repetida esta parte, pero acá lo que pueden ver, quería mostrarles este gráfico,
que es la fracción de papers. Papers son como los artículos que se publican en revistas internacionales de investigación. Cómo va aumentando la fracción de papers que usan métodos experimentales y no experimentales. Lamentablemente acá no podemos ver desde los 80, pero vemos que a partir del 2000 hasta hoy va en aumento muy fuertemente. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al experimento. ¿Qué es un experimento? Un experimento es un proceso, esta es como una definición. Un experimento es un procedimiento sistemático en el que se observan y estudian fenómenos controlando las variables involucradas y bajo ciertas condiciones óptimas con el objetivo de verificar o refutar una o varias hipótesis previamente planteadas. ¿Sí? Entonces, la idea es que tenemos una situación, tenemos una hipótesis que queremos testear, ¿sí? O sea, o validarla o refutarla, y tenemos un entorno en el cual podemos controlar todas las variables. Si volvemos al ejemplo del mate o del café, tenemos un montón de gente que va a rendir un examen y nosotros podemos controlar exactamente a qué hora se levantan, a qué hora duermen, cuánta luz hay en el examen, cuánto ruido hay en el examen, cuánto tiempo estudiaron para el examen. Podemos controlar un montón de cosas. O sea, esa es la finalidad del experimento. Este método obviamente no es nada nuevo, ¿no? O sea, tuvo sus inicios en la antigüedad, pero en la economía lo incorporamos recién el siglo pasado. ¿Sí? El precursor de la ciencia moderna, o sea, usando estos métodos experimentales, fue Galileo para testear ciertas hipótesis sobre la caída libre, donde tiraba cosas de la Torre de Pisa, y otros experimentos que hizo para estudiar el movimiento de los cuerpos. ¿Sí? O sea, en la astronomía lo hacían. Obviamente no podían experimentar con los planetas, pero decían, bueno, ¿qué pasaría si yo miro para este lado? Yo debería ver pasar a tal planeta o a tal estrella o cosas así. Obviamente, bueno, después vinieron otros como Newton y en las ciencias naturales, sobre todo, esto de la experimentación es algo súper normal. ¿Sí? En medicina también, o sea, cuando estudiamos un tratamiento, por ejemplo, imagínense que le das una pastilla a un grupo y no a otra, si esto es aleatorio, puedes ver el efecto que tiene la pastilla en curar cierta enfermedad. ¿Sí? Entonces, en economía, sobre todo, hay dos cosas que son muy importantes para los experimentos. Una es la aleatorización, que también pasa en otras ciencias. Em, ¿Y cuál es la importancia de esta aleatorización? O sea, nosotros tenemos un grupo de gente y queremos cortarlo en dos mitades, ¿sí? Una mitad que va a ser el grupo de control y una mitad que va a ser el grupo de tratamiento, al que le vamos a dar una pastilla o le vamos a dar café o alguna cosa que queramos estudiar. ¿Sí? Ahora, cómo formar esos grupos es súper importante, ¿sí? Porque si no fuera aleatorio, volvemos a tener el problema de que, bueno, el que toma café se levanta más temprano que el que no toma café, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es randomizar, aleatorizar o sortear quién va a estar en el grupo de tratamiento y quién va a estar en el otro grupo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos eso, por leyes estadísticas, ¿sí? Hay una que se llama la ley de grandes números, estos dos grupos van a ser, en promedio, a medida que crecen, van a ser en promedio similares a una cierta población, pero ambos van a ser similares a la misma población, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener dos grupos casi exactamente iguales en términos estadísticos, y uno va a ser tratado y el otro no, ¿sí? O sea, esa es la parte más importante quizás de la experimentación, ¿sí? Y después, por otro lado, en economía, una cosa que es muy importante es que hayan incentivos, ¿sí? ¿A qué se refieren con incentivos? Bueno, nosotros queremos estudiar en general temas de economía, por ejemplo, y queremos ver cómo responde la gente a estos incentivos. Voy a dar algunos ejemplos. Para, por ejemplo, con incentivos, imagínense que yo quiero saber qué tan paciente es una persona, ¿sí? Esto es una cosa importante en economía porque de acuerdo a eso la gente va a endeudarse o no. Obviamente alguien más impaciente va a gastar su plata, quizás va a tomar préstamos y va a gastar hoy. Y alguien más impaciente, perdón, y alguien más paciente va a esperar, quizás va a ahorrar plata porque prefiere consumir más en el futuro, ¿sí? Entonces eso es algo que en economía es súper interesante. Queremos medir esto porque afecta a un montón de cosas, ¿sí? O sea, si miramos a nivel países, los países más pacientes tienden a ser más desarrollados, ¿sí? Les va mejor en muchos aspectos. Lo mismo pasa con el riesgo, por ejemplo. Eh,
lugares, o sea, si una persona es más tolerante al riesgo, es más probable de que sea un emprendedor, por ejemplo, y eso es algo bueno para la economía. ¿Sí? Entonces, pero estas cosas para medir, por ejemplo, la paciencia o el riesgo, si uno no tuviera incentivos, la medida tendría mucho ruido, ¿sí? Sería muy difícil de creer exactamente. Por ejemplo, si yo me voy y encuesto a un montón de gente y le pregunto, ¿qué tan paciente sos? Quizás en ciertas culturas ser paciente es una cosa buena, entonces todos van a contestar, sí, yo soy súper paciente. Pero después, si hay incentivos, o sea, si les digo, bueno, acá tenés plata o acá tenés una torta, podés comerte la torta ahora o guardarla y tener dos tortas mañana, no todos van a esperar, o sea, me van a mostrar que en realidad no son tan pacientes. ¿Sí? Lo mismo con el riesgo. Uno puede decir, sí, sí, yo estoy dispuesto a tolerar mucho riesgo, pero si les digo, bueno, te doy 100 pesos y podés tirar, tirar una ruleta y si le pegás, ganás, no sé, 36 veces y la gente quizás se prefiere quedarse con los 100 pesos. ¿Sí? Entonces, al final no toleraban tanto el riesgo como dicen en las encuestas. ¿Sí? Esto es o sea, una de las razones por las cuales los incentivos son muy importantes en este tipo de investigaciones. Y por otra razón, también lo que queremos hacer es simular situaciones reales. ¿Sí? A veces nos interesa, no sé, por ejemplo, temas de corrupción. Queremos ver si, no sé, la gente es más corrupta en un país que en otro. Entonces lo que hacemos es generamos como una especie de juego que simula una situación de corrupción y obviamente hay plata de por medio. O sea, en el juego a vos te conviene ser corrupto, por ejemplo. ¿Sí? Y vemos como en un país aceptan más la corrupción que en otro, por ejemplo, en el caso de una coima. Otra razón para los incentivos es que pongan más esfuerzo y atención en las preguntas. ¿Sí? Ahora, en un rato les voy a contar un experimento que hicimos en la UNE y ahí vamos a ver cómo la gente como que leía con más cuidado y contestaba con más cuidado las preguntas cuando habían incentivos para contestar bien. Y otro tema es la replicabilidad, ¿qué significa replicabilidad? Es que yo hago una investigación y después viene otro investigador y hace exactamente lo mismo que yo, debería encontrar los mismos resultados que yo. ¿Sí? Ahora, en varias ciencias hay un problema de replicabilidad, que lo que pasa es que muchos artículos no son replicables y lo que se encontró es que en general los menos replicables son los que no tienen incentivos. ¿Sí? Em, Bueno, entonces, ¿qué es la economía experimental? Es una parte de la economía, o sea, más que una parte de la economía, es una herramienta que se usa en economía para estudiar relaciones causales de temas generales. Puede ser cualquier tema dentro de la economía o incluso muchas veces salimos del ámbito académico, del ámbito de la economía, y ahora les voy a contar un poco de eso. Pero usando este método que les estuve explicando. Em, bueno, entonces, o sea, la economía experimental permitió también el desarrollo de la economía del comportamiento. ¿Por qué? Porque esto nos permite controlar un montón de cosas y estudiar temas que serían casi imposibles estudiarlos fuera de un laboratorio donde tenemos muchísimo control. Sí, en general, otro tipo de investigaciones usan variables o datos que junta alguien con una encuesta o el INDEC o variables de ingresos que puede venir de algún organismo público, cosas así, o notas de la universidad. Pero con los experimentos podemos generar mucho control y medir cosas muy sutiles. ¿Sí? Eso es la economía del comportamiento, que básicamente lo que hace es traer ideas, robar ideas de psicología y tratar de incluir eso en los modelos económicos para tratar de explicar las cosas en las que los modelos clásicos de economía estaban fallando. ¿Sí? Por esto ganaron premio Nobel también Daniel Kahneman y Richard Thaler. Em, ¿A qué me refiero con esto de los modelos clásicos? Bueno, esta idea del Homo economicus, que básicamente es una persona a la que le interesa solamente su beneficio monetario, ¿sí? Cuánta plata genera. ¿Sí? Obviamente, la gente tiene otros objetivos más allá de los económicos, ¿sí? Mucha gente es solidaria, le interesa el bienestar de otras personas también, etcétera. Y eso en la economía clásica no estaba contemplado. Entonces, ahora empezamos a introducir
estas otras cuestiones y se generó toda una nueva rama de la economía que es la economía del comportamiento. Les cuento un ejemplo de esos juegos para medir cosas que les había contado, es el juego del dictador. Es un juego súper simple. El juego consiste en tener dos personas y a una persona le decimos que les damos, de nuevo, digamos que le damos 100 pesos y le decimos, te puedes llevar los 100 pesos a tu casa o puedes darle una parte a la otra persona. ¿Sí? La teoría clásica económica predeciría que esta persona a la que le dimos la plata no le daría nada al otro. ¿Sí? Porque en su beneficio lo mejor sería no darle nada y quedarse con los 100 pesos. Pero si uno hace estos experimentos, la gente en general tiende a dar plata. ¿Sí? Y tiende a dar números bastante cercanos a la mitad. No la mitad, en general un 40% o algo así. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué la gente está haciendo esto? ¿Sí? Y una buena parte de la economía del comportamiento trata de entender por qué. ¿Sí? Y esto, para aclarar un poco, o sea, no es que estas dos personas son amigos o algo así, que después uno se va a enojar porque el otro no le dio plata, nada. Estos son experimentos que se hacen anónimos. ¿Sí? O sea, imagínense que hay dos personas online y yo les doy 100 pesos a uno y le digo, mira, hay otra persona online ahí que no sabes ni quién es, dónde está, no sabes nada, le das o no, y la gente tiende a dar. Y después obviamente podemos jugar con este juego del dictador y decir, bueno, quizás si le cuento algo le da más o menos. ¿Sí? Se usa, por ejemplo, para estudiar discriminación. Si yo digo, mira, la otra persona es mujer o la otra persona es de tal raza, eh, las personas tienden a dar más o menos. ¿Sí? Bueno, pero entonces una pregunta que siempre nos hacen a los que estudiamos estas cosas es, ¿pero eso es economía o es otra cosa? ¿Es sociología? ¿Es psicología? Bueno, en realidad todas estas preguntas en general tienen un trasfondo económico. O sea, más, por un lado los métodos que usamos y por otro es porque tienen efectos reales en la economía. Por ejemplo, se hicieron ahora con el COVID, se hicieron muchísimos experimentos para ver cómo hacer para que la gente respete el distanciamiento social o que se quede en su casa, que use la mascarilla, que se lave las manos, etcétera. A veces algunos experimentos son súper básicos como mandar un mensajito de texto recordándole qué tan grave es o cuánta gente está muriendo en el día o alguna cosa así y después comparar gente que no recibió el mensaje con gente que recibió el mensaje y ver qué tanto efecto tiene. Lo mismo, o sea, preguntas más viejas que el COVID eran, bueno, ¿cómo hacer para que la gente coma saludable o haga ejercicio? De nuevo, si uno ve en los datos, mucha gente se inscribe al gimnasio o dice, ah, bueno, mañana empiezo la dieta, pero cuando llega el día, no empieza. Incluso mucha gente paga el gimnasio y no va. ¿Sí? Entonces, mucho de la economía del comportamiento trata de entender estas cosas de una inconsistencia intertemporal, se llama. O sea, como que hoy digo, yo quiero hacer tal cosa, pero mañana cuando tengo que hacerlo, eso que yo ayer quería, ya no lo hago más. Estos tipos de experimentos se hacen mucho también para el cuidado del medio ambiente, como conservación de agua, energía, reciclaje, el de corrupción que ya les conté. Después, para sacarlos un poco a cosas más distantes quizás, también se estudia mucho en las normas sociales. Un ejemplo es por qué las mujeres no trabajan en Arabia Saudita. ¿Sí? Entonces hay un paper que mira y dice, bueno, en general no trabajan porque los hombres, que son los que deciden si ellas trabajan o no, eh, no quieren que ellas trabajen. ¿Sí? Y cuando uno le pregunta a los hombres, la razón por la cual los hombres no quieren que ellas trabajen es porque ellos piensan que otros hombres los van a juzgar si ellos permiten a sus esposas trabajar. ¿Sí? Pero la mayoría piensa que los otros los van a juzgar, pero en realidad a ellos no les importa mucho si la mujer trabaja o no. Entonces lo que hicieron fue un experimento en el que les dieron, o sea, en este experimento no habían incentivos monetarios, había solamente información. ¿Sí? A un grupo le dijeron, che, mira, la mayoría de los hombres de este país está de acuerdo con que las mujeres trabajen. ¿O sabías eso? Y ellos obviamente no sabían. Y después de hacer esta mínima intervención, 3 meses después, el grupo que fue tratado con esta información encuentran que las mujeres son mucho más probables de estar buscando trabajo o tener ya un empleo. ¿Sí? O sea, los efectos son fuertísimos. También se estudia mucho esto eh, se hacen en algunas partes de África se hace mutilación genital y también este tipo de cosas ayuda para eso, que son tratamientos en los que solamente se da información.
Las normas sociales también en economía importan por otras razones, ¿no? O sea, hay un ejemplo clásico que es que los padres, no me acuerdo, en alguna ciudad de Estados Unidos, llegaban tarde siempre a buscar a los hijos del colegio, ¿sí? Eh, y entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que dejen de llegar tarde? Porque obviamente esto generaba muchos costos a los colegios que tenían que tener staff para cuidar a los chicos. Entonces dijeron, bueno, vamos a cobrar una multa. Imagínense que dijeron, bueno, vamos a cobrar $5 por si llegan tarde a buscarlos. ¿Qué pasó? Este experimento salió al revés. O sea, cuando introdujeron estos $5 de multa, los padres empezaron a llegar más tarde todavía. ¿Sí? Entonces, ahí lo que se ve es la importancia de otros tipos de incentivos. ¿Sí? O sea, en un momento había unos incentivos como de norma social, digamos que yo no quiero llegar tarde porque hay alguien que me está esperando, entonces no quiero ser maleducado. Pero cuando le ponemos un precio, quizás $5 me conviene y yo digo, bueno, pago los $5 y puedo buscarlo a la hora que quiero. ¿Sí? Entonces ahí empezaron a llegar más tarde todavía y tuvieron que ir para atrás. Pero por lo menos aprendieron cuál era, eh, por lo menos qué método no sirve y qué cosas pueden servir para hacer que los vengan a buscar más temprano. También estos experimentos se pueden hacer en empresas, por ejemplo, para cómo motivar a empleados. ¿Sí? Algunas empresas tienen distintos tipos de formas de pago del salario. Por ejemplo, pagar un salario fijo por cierta cantidad de horas o pagar por rendimiento, ¿sí? O sea, por objetivos o alguna cosa así. Entonces, muchas empresas lo que hacen, o sea, sobre todo empresas muy grandes, en general en Estados Unidos, que comparan, o sea, agarran un grupo de sus empleados y les pagan de una forma, al otro de otra forma y ven qué empleados rinden mejor. También se hacen otras para entender a los consumidores. Por ejemplo, empresas grandes como Airbnb, Amazon y todas estas están haciendo estos experimentos constantemente, hacen cientos, incluso por día hacen varios. Por ejemplo, en Amazon cambian los colores o cambian dónde hacer clic para comprar, facilitar, qué información dar directamente, cuál no, qué productos mostrar juntos y cuáles no. Se están haciendo experimentos constantemente. Ahora, bueno, déjenme contarles un experimento en particular relacionado a esto de las empresas. Entonces, lo que querían ver era esto de los incentivos que tiene la gente para tener tarjetas de crédito premium. ¿Sí? Entonces lo que hicieron fue aleatoriamente, había gente que tenía tarjetas de crédito normales, digamos. Y entonces abrieron eso en tres grupos. A un grupo le dijeron, bueno, a partir de ahora, si vos te anotás, podés tener beneficios extra con tu tarjeta normal. ¿Sí? Después a otro grupo le dijeron, bueno, podés tener estos beneficios extra y además tu plástico puede ahora ser de color plateado. Y le vamos a llamar la platino. ¿Sí? Y a otro grupo le dijeron que ahora van a tener esos beneficios, que si se aplican, pueden tener estos beneficios extra, que pueden ser, no sé, mayores límites o alguna cosa así. em, Beneficios extra con la tarjeta de platino, pero a estos le dijeron que le ofrecían eso solamente por ser un cliente top. ¿Sí? Al grupo uno y al grupo 2 le dijeron que fueron elegidos aleatoriamente. ¿Sí? Entonces, en este gráfico lo que podemos ver es el grupo de control, que es el que solamente recibió beneficios, y miren la cantidad de suscriptores nuevos que ganaron solamente por darle una tarjeta plateada. ¿Sí? Entonces, acá lo que vemos es que el objetivo no es el objetivo monetario del beneficio que ganaban por la tarjeta, sino el beneficio que ellos consideran de poder mostrar que tienen una tarjeta platino. ¿Sí? El efecto al decirle que son un cliente top no fue muy grande, o sea, en niveles es un poquito más alto que el otro, pero no son estadísticamente diferentes. Eso nos damos cuenta con estas barras de acá. Pero todo va en la dirección correcta, ¿sí? Después, ¿qué es lo que vieron? Vieron que la gente que tiene Platinum tiende a usarla más en lugares donde es más visible, ¿sí? O sea, los lugares de consumo visible serían restaurantes, cafés o bares. Y acá ven que el Platinum gastan más en esos lugares, pero gastan igual en otros, como compras online, por ejemplo, donde nadie puede verte usando la tarjeta Platinum.
Y por último hicieron otro experimento y en este hicieron como lo contrario. Entonces, ahora el banco lo que había hecho fue reducir el ingreso mínimo que uno tiene que tener para conseguir la tarjeta platino. Y entonces lo que hicieron fue a un grupo le ofrecieron bueno, a ambos grupos le ofrecieron una nueva tarjeta diamante, ¿sí? Que es mejor que la platino. Y a la mitad les dijeron que, que se redujo el límite para conseguir la platino, perdón, y a la otra no. ¿Sí? ¿Qué pasa? A la gente que le dijeron que ahora conseguir la platino es más fácil, consumen, fueron más probables de registrarse para la diamante. ¿Sí? O sea, lo que quieren estas personas parece es separarse del común de la gente, digamos. ¿Sí? O sea, en este caso el tratamiento era solamente saber que más gente, quizás más pobre que ellos, podían tener acceso a esta platina. Entonces, esta es información súper útil para las tarjetas de crédito para segmentar sus clientes en los que están dispuestos a pagar más o menos y darle los mejores beneficios. Em, bueno, ahora, la economía experimental en Argentina. Obviamente en Argentina estamos muy atrasados con estos temas y hay, bueno, algunas posibles razones son el costo. En general, la mayoría de las veces usamos incentivos monetarios, a pesar de que hay estos otros incentivos de mostrar estatus o de información, pero muchas veces usamos incentivos monetarios y esto tiene un costo. Entonces esa puede ser una de las razones que en Argentina no se hagan tantos. Y Argentina, o sea, como país en desarrollo, es barato, pero no es tan barato como hacer experimentos, no sé, en India o en África. Entonces los países desarrollados no apuntan tanto a Argentina, sino a esos otros países. Entonces estamos como en un ahí intermedio que no nos ayuda. Otra razón es el contexto económico, ¿sí? O sea, nuestra macroeconomía es una montaña rusa, entonces mucha gente le da mucha importancia a la macro, ¿sí? En contra de estas cosas que son más micro. Y la otra es que hay pocos investigadores, ¿sí? Mucha gente se va a estudiar afuera y se queda afuera. Hay pocos investigadores también trabajando en temas de economía experimental en Argentina. Pero sin embargo, la economía experimental tiene mucho que aportar especialmente en nuestra región, sobre todo en para políticas públicas o desarrollar a las empresas. ¿Sí? Y para eso, bueno, es importante esto de que no todos los incentivos tienen que ser monetarios. Y lo otro es que muchos estudios se pueden hacer colaborando con empresas o con universidades de afuera, como es el caso del experimento que les voy a contar ahora, que la financiación viene de acá de Inglaterra. ¿Sí? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es iniciando esto en la UNE. Empezamos con la Facultad de Ciencias Económicas, donde, bueno, Moira Carrió, la decana, me ayudó mucho para empezar con esto. También empezamos ahora hace poquito a hacer unos experimentos en la Facultad de Derecho, que ahí, bueno, el decano también, Mario Villegas, estuvo ayudando y le agradezco a ambos. Em, y hasta ahora en los experimentos que hicimos tres y repartimos aproximadamente $10.000 que fueron financiados por la Universidad de Nottingham, porque antes estaba ahí y ahora la Universidad de Durham. El problema más importante que tenemos ahora, o sea, que tengo para estos experimentos es la difusión. Ahora para la siguiente vamos a intentar quizás usando diarios, pero ese es un tema que hay que trabajar todavía en nuestra región. Entonces, bueno, ahora para terminar, no sé cuánto tiempo me queda, pero ya estoy terminando. Les voy a contar de uno de los experimentos que hicimos en la UNE. Entonces, la pregunta acá es, o la motivación es que uno de los inputs fundamentales para un economista, o sea, piensen que el banquero central, por ejemplo, son las expectativas que tiene la gente sobre las variables macro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál va a ser el valor del dólar en los próximos 6 meses? ¿O cuál va a ser el nivel de inflación en el año que viene? ¿Sí? Estas cosas son súper importantes para hacer política, ¿sí? Para hacer política monetaria, digo, no política de elecciones.
Estas expectativas normalmente se estiman a través de encuestas, ¿sí? O sea, uno hace encuestas en todo el país y pregunta cuál pensás que va a ser la inflación, etcétera. Pero al mismo tiempo sabemos que la polarización política en todo el mundo está en aumento y cada vez es más extrema, ¿sí? Y entonces es posible que la respuesta de la gente dependa del partido político que les gusta, ¿sí? O sea, si a alguien le gusta Milei hoy, va a decir que la economía está súper. Si a alguien no le gusta Milei, va a decir que estamos mal, ¿sí? Obviamente esto ceja los resultados porque no hay incentivos para contestar estas encuestas. Si uno cuando contesta, básicamente está haciendo campaña por su partido también. Entonces, si esto lo medimos mal, vamos a tomar malas decisiones de política. Entonces, un poquito más de contexto. Hay varios experimentos en Estados Unidos en general que miran y ven, por ejemplo, que los republicanos es más probable que los republicanos crean que Obama es musulmán en comparación con los demócratas, por ejemplo. O después hay otro experimento en el que les muestran fotos de la campaña inaugural de Obama y de Trump y ven que y en estas fotos hay la misma cantidad de gente, ¿sí? Y lo que hacen es preguntarle a la gente cuántas personas pensás que hay en la foto. Y obviamente los republicanos piensan que hay más gente en la foto de Trump y los demócratas en la de Obama, cuando esto no es cierto, ¿sí? Entonces, obviamente la gente en general piensa que, como dije antes, que la economía está funcionando mejor, mejor o peor, dependiendo de quién está en el poder. Entonces, ¿qué hicimos en la UNE? Hicimos un experimento online con 1.167 participantes, que fue, mandé una encuesta online a todos los estudiantes y ex estudiantes de ciencias económicas. Y ahí les preguntamos el nivel de inflación, desempleo, el precio del dólar y el precio del dólar blue actuales. Y después les preguntamos las mismas, pero dentro de 6 meses. ¿Sí? Pero con una diferencia, que o sea, la predicción que tenían que hacer de inflación, desempleo, etcétera, en los próximos 6 meses era condicional a los resultados de las elecciones, ¿sí? O sea, la pregunta era, ¿cuál va a ser la inflación en 6 meses si gana Massa? ¿Cuál va a ser la inflación si gana Milei? ¿Y cuál va a ser la inflación si gana Bullrich? También le preguntamos el partido político preferido y a la mitad le dijimos, bueno, si tu predicción es correcta, o sea, en 6 meses vamos a comparar con la inflación, si es correcta, te ganás un billete de lotería para un concurso que se sorteaba $100. Habían 30 de estos premios de $100. ¿Sí? Y a la mitad le dijimos, bueno, si tu predicción es correcta, o sea, en 6 meses vamos a comparar con la... ¿Me estoy escuchando a mí? No, Sí, ahí ya, ahí ya está. vi de bajar el Ah, micrófono. ok, gracias. Bueno, entonces habían 30 premios de $100. Y bueno, ahora, teóricamente, la gente tiene dos motivos principales para contestar a estas preguntas de las encuestas, ¿sí? Por un lado, quieren decirte la verdad, por una cuestión psicológica, que también está muy estudiado, y por otro lado, quieren apoyar un poco a su candidato. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento es que cuando yo te ofrezco plata, si me contestas correctamente, vas a ponerle más énfasis a decirme la verdad que en apoyar a tu candidato porque tenés la posibilidad de ganar plata. ¿Sí? Entonces, bueno, esto era la distribución política. Hay un poquito más de gente de derecha que de izquierda. Muchos se consideran en la mitad de la distribución. Acá es solo para mostrar, obviamente esto está desbalanceado, ¿no? Entonces, justamente eso es la función del experimento. O sea, yo voy a agarrar para cada una de estas barras, la mitad va a ir al grupo de tratamiento y la mitad va a ir al grupo de control. Entonces no tengo más ese problema de que pueda sesgar los resultados. Acá vemos que la gente que puso un poco más de esfuerzo, medido por segundos que tardaron en contestar, contestaban mejor, contestaban mejor acá y tenían más confianza en la calidad de sus respuestas. ¿Sí? Me parece, no sé si tengo que apurarme o estamos bien de tiempo. No, estás bien porque no vemos preguntas aún, así que tenés tiempo, Diego. Ok. Bueno, entonces, lo que yo les decía era que al armar estos grupos de control y de tratamiento en forma aleatoria, lo que logramos es que sean parecidos en términos estadísticos, ¿sí? Entonces, acá lo que vemos es que, bueno, cantidad de mujeres en el grupo de control y en el grupo de tratamiento es bastante parecido, 60% y 55%. En términos de edad es casi igual, casi 26 años en promedio en ambos casos.
si trabajan o no, 57% y 59%. Si son de izquierda o derecha, 5,67 sería en esta escala del 0 al 10 y 5,76. O sea, muy parecido. En, en sus respuestas sobre los valores en ese momento em, del esto es desempleo, inflación, dólar blue y dólar oficial, también todo muy parecido, ¿sí? O sea, los que ellos reportaban, 35% de desempleo, que de hecho está bastante mal, pero está bastante mal en ambos, ¿sí? Inflación, más o menos estaba al 100% en ese momento, inflación anual. El dólar blue estaba alrededor de 9,23 o 9,27, muy parecido. Y el oficial también, parecido en todo, ¿sí? Y estos eran unas preguntas de qué tanto saben de matemática o de qué saben de política monetaria, por ejemplo, que si saben para qué sirve el Banco Central o si saben, por ahí tenían una opción de inversión y tenían que contestar si era una buena opción o no, considerando la inflación y la tasa de interés que pagaba. Si pueden calcular interés compuesto, cosas básicas financieras, ¿sí? Y de nuevo, qué tan bien contestaban a estas preguntas es balanceado en ambos, ¿sí? Ahora, también para distintos niveles de cuán bien contestaban esas preguntas, tenemos acá, podemos ver en azul el grupo de control y en rojo el grupo de tratamiento. Tenemos las cuatro variables y vemos que ambas están una sobre la otra. Significa que los grupos son muy parecidos en todo, ¿sí? Entonces ahora sí, significa que podemos comparar, o sea, a uno de estos grupos les doy un tratamiento y al otro otro, porque son iguales estadísticamente. ¿Qué encontramos? Bueno, los que tenían este incentivo para contestar correctamente em, tardaron 30 segundos más que el grupo de control. Significa que el incentivo, o sea, se lo tomaron en serio y dijeron, bueno, acá puedo ganar plata, dedico un poquito más de tiempo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Esta gente, como les dije, si dedican más tiempo, eh, puede ser que predigan mejor cuál va a ser estos niveles de inflación, desempleo, etcétera, ¿sí? Pero la predicción se hace mejor solamente o también se mueve hacia algún costado, digamos, o sea, se hace, si yo soy una persona que me gusta mi ley, mi predicción para el dólar se va para arriba o se va para abajo o solo mejora la calidad de la predicción. Esa es la pregunta que nos queremos hacer. Entonces, para que nadie se enoje, acá puse un ejemplo para Milei y un ejemplo para Massa, que eran los dos más extremos en ese momento. Si ustedes ven acá, por ejemplo, este es para desempleo. Los fans de Milei piensan que en general el desempleo con Massa va a ser más alto, ¿sí? Y los fans de Massa en general piensan que con Milei la inflación, el dólar blue va a ser más alto, ¿sí? Ahora, ahí estamos comparando solamente lo que piensan los fans de Milei para Bullrich, para Massa y para Milei. Y lo mismo para Massa acá. Ahora, la diferencia que nos importa, que es más interesante porque es la variación que nosotros pusimos con el experimento, es la comparación entre la barra azul y la roja, ¿sí? Entonces, si usted acá, este es el más claro de todos. Los fans de Massa, en el grupo de control, dicen que el dólar blue va a estar alrededor de 2.200, digamos, ¿sí? Pero una vez que yo pongo plata sobre la mesa y les digo, mira, si tu predicción es correcta, podés ganar plata, entonces su predicción baja. Y dicen que con mi ley la inflación, perdón, el dólar blue va a estar alrededor de 1.700, que es una diferencia enorme, ¿sí? Lo mismo pasa para los fans de Milei, pero en este caso del desempleo justo no es tan fuerte. Pero vean cómo los fans de Milei, cuando les digo que le voy a dar plata, también reconocen que quizás Massa no es tan grave para el desempleo, ¿sí? O sea, esto se reduce. ¿Qué tanto podemos reducir estas diferencias? Bueno, depende. O sea, quizás si pagamos el doble, podríamos reducir un poco más, pero probablemente haya un punto en el que ya no se reduzca más porque la gente de verdad cree que hay diferencias entre los candidatos, ¿sí? Em, bueno, entonces, otra cosa que quisimos ver es si estos resultados dan igual si alguien es de izquierda o de derecha, si alguien estuvo más tiempo o menos tiempo contestando la encuesta, el nivel de educación, etcétera. Y siempre, o sea, mirando por todas estas diferencias,
el efecto está siempre presente. Este es un ejemplo nada más para mostrar que los de izquierda y los de derecha casi siempre el rojo es más bajo que el azul, que es el grupo de tratamiento. Entonces, bueno, con esto ya termino. Y nada, para concluir, lo que quería decir es que, bueno, las herramientas de la economía experimental tienen mucho que ofrecer, incluso en nuestros contextos donde por ahí tenemos menos recursos para poner incentivos monetarios. Pero como dije, hay mucho espacio para colaborar con empresas, organismos de gobierno o incluso universidades de afuera para usar estas técnicas en nuestra región. Muchas gracias. Bueno, Diego, realmente eh, un tema disparador, ¿no? Para muchos que tal vez uno podía presentir que debía haber este tipo de estudios por parte de empresas, y de políticos, pero bueno, nos has traído casos, concretos, ¿no? Yo te quiero hacer preguntas como investigador, aunque acá hay algunas personas que quieren ser, parte de tus experimentos. Entonces nos preguntan cómo hacerlo. Y bueno, podemos desde la universidad anunciar, ¿verdad? Cuando quieras hacerlo y que se mantengan en contacto. No sé, en este caso, Carlos si es de la universidad o no, pero bueno, propongo eso, ¿no? Que estén atentos, podemos difundirlo en nuestras redes. La UNE tiene en Instagram una red muy convocante, así que ahí pueden estar atentos. Bueno, acá mucha gente te saluda, te dicen excelente trabajo. Realmente el público viene siendo muy afectuoso y bueno, es lindo, ¿no? Sentir ese reconocimiento del público. Te decía, Gracias. quería preguntarte, como investigador, estos trabajos los haces como investigador. Te digo por vos que te veo joven, no sé cuántos años llevas desarrollando esto desde esta función de profesor de esta universidad. Bueno, contás que ya en Nottingham lo venías haciendo. También me podés contar, mirando tus profesores, ¿no? Quienes te han, formado y entrenado en este tipo de estudios, si hay una alternancia, digamos, entre, bueno, investigo para mí, para formarme como investigador, tener tesistas, y si también, como digo, hay una alternancia con servicios que se acercan de privados o de gobierno, pero ya para hacer un trabajo concreto. Eso quería un poquito que nos cuentes al público. Eh, bueno, primero que nada, sí, o sea, yo estudié en la UNE y o sea, de los que más influencia recibí creo que fue Matías Gisgen y Lucas Ferrero. Em, y nada, bueno, después fui a San Andrés y ahí sí, como que había mucho más, un ambiente de investigación mucho más fuerte. Pero esto de los experimentos es algo que empecé en Nottingham recién. Ujú. Porque la Universidad de Nottingham es muy fuerte en esto de experimentos, entonces nada, me convencieron de moverme a esa rama. Y bueno, y acá en Durham también está, o sea, hay bastante gente trabajando en estas cosas. Y lo otro que preguntaste es el tema de las empresas. Por ahora, en Argentina no hice nada con ninguna empresa, pero tengo uno de mis estudiantes doctorales de acá, es de Perú. Y estamos haciendo, bueno, no es una empresa, pero tenemos buenos datos de un programa que se hizo para que la gente consuma menos agua. Fue uno de estos casos en los que te mandan mensajes diferentes y tenemos una base de datos con todo Perú. Y bueno, estamos trabajando un poco en eso. Claro, y en el caso de tus docentes que te han formado en Nottingham, eh, que llevan años, ¿no? En esto, imagino, ¿cómo es la dinámica de ellos? ¿También alternan entre una función formadora y también dan servicio a privados? ¿Cómo lo trabajan a estos temas? Y en general sí se hacen. Yo tuve una propuesta para un experimento que quise hacer con una empresa que se llama Bolt,
que es como una similar a Uber. Y como que empezamos al comienzo, pero después quedó en la nada. Igualmente después terminaron implementando lo que yo quería sin hacer el experimento. Pero, pero sí, a veces con estas empresas muy grandes por ahí es difícil. Con empresas más chicas, por ahí ellos se acercan a la universidad y dicen, mira, me interesa estudiar esto. En Nottingham se hacen muchos experimentos. Por ejemplo, no me acuerdo de qué país era, pero había un aeropuerto que quería saber cómo adjudicar las mangas a las distintas aerolíneas y para todas estas cosas se hacen subastas. Entonces, para eso hicimos una práctica de la subasta en la universidad para ver cómo la gente entiende el procedimiento y cómo reacciona y tratar de entender estos Ujú, sesgos personales que tienen para después aplicar a la subasta real eh, de las aerolíneas. claro. Em, pero sí, se trabaja muchísimo Ujú. con empresas a ese nivel. Claro, digo por esta cuestión de que investigar dentro del campo de las económicas es una temática difícil en cuanto a si hablamos de conductas, ¿no? De la gente, es natural que la gente salga a trabajar como profesionales. No lo vemos de igual modo en muchas carreras, em, como podemos tener en la Facultad de Exactas o de Humanidades, ¿no? Que Claro, son más de tipo académica. sí. Pero escuchándote realmente me dispara, ¿no? Como entiendo que a mucho público y que tenga la posibilidad, como vengo diciendo, después de escuchar los videos, que bueno, esta es una línea que la veo muy fuerte para abordarla desde un campo de investigación, pero justamente es una investigación social tan dirigida a una situación, a situaciones reales, que también se puede volver una herramienta muy atractiva para que la universidad pueda ofrecer este tipo de servicios. Ah, sí, se ofrece Obviamente, mucho. Pero hay, por quienes se ejemplo, han entrenado, claro, porque no es hay, sencillo. Ujú, el tema también es que estas empresas, en general las empresas grandes, ellos tienen equipos inmensos, por ejemplo, no sé, Uber, mm, Airbnb, Facebook. claro. Ellos hacen un montón pero los hacen internos, o sea, no lo hacen con una universidad. O contratan a un profesor, Claro, pero con ciertos requisitos de confidencialidad y cosas así, ¿no? ujú, Entonces, a ese tipo de investigaciones muchas veces no sale a la luz, queda en la empresa, porque claro, obviamente, ujú. Claro, pero bueno, tiene un impacto muy amplio, no es solo para ver conductas políticas, tiene que ver también con conductas sociales, poder corregirlas, ujú, detectarlas. Y me sorprende cuando vos decís, bueno, se esperaba tal cosa y la reacción fue opuesta, ¿no? sí, Habla muchas de que veces, uno puede tener un semblante, pero después, como nos pasa a todos los que trabajamos en experimentación, muchas veces el resultado nos sorprende. Y de ahí que es exactamente, tan válida la investigación, porque si todo es predecible, ¿para qué vamos a probar, ¿no? Entonces, exactamente. realmente me, me moviliza muchísimo como investigadora, más allá que no esté en el campo de las económicas, pero creo que es una herramienta muy linda para una línea muy buena para incorporar en facultades como, bueno, donde se maneja la sociología. Por eso también habrás nombrado derecho, que es verdad que se acopló a los estudios tuyos. Y bueno, darle difusión a esto y después seguramente con esto va a haber mucha gente, como ya algunos nos Mm. plantearon, interesados en participar. Así que bueno, gracias Diego, muchísimas Bueno, gracias muchas gracias. por tu ponencia.